comparto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Carro TV Sports Plus en jueves 14 de mayo, si no me equivoco, si no estoy mal en el día, porque, híjole, ya no sé ni qué día va de la pandemia, ni de la cuarentena, ni en qué día vivimos, pero creo que según la agenda, lo que dice la computadora, a la que hay que quererle, jueves 14 de mayo, son las 5 de la tarde, así que estamos completamente en vivo. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante, sobre la vida del atleta después del retiro. Me acompaña como conductora también del programa, parte del equipo de Carros de Estrategia Deportiva y de Corporate Games México, Paola Villarreal, alias la 6606. A ver quién se da cuenta por qué le decimos la 6606. Si se mueve un poquito la izquierda, a lo mejor le Para podríamos... acá, para que... Ándale. Alias la 6606. ¿Cómo estás, Paola? Qué gusto. Muy, muy bien, gracias. ¿Y tú, Juan Manuel? La verdad es que estoy muy emocionada por el tema de hoy, porque estoy segura que muchos, al igual que yo, tenemos esa duda de qué pasa con el deportista cuando termina su carrera de atlética o deportiva, ¿no? O sea, a lo mejor unos piensan que ya se pueden recostar en sus laureles y ya no hacer nada, otros creen que se dedican a otra cosa totalmente distinta. Y entonces, para eso tenemos a dos grandes invitados el día de hoy. Voy a presentar al primero de ellos. Él es Ricardo del Real, que, bueno, fue deportista en Taekwondo, ya retirado, es comentarista, participó en campeonatos del mundo, Juegos Panamericanos, campeonatos panamericanos, Juegos Olímpicos, y ahora trabajando en el programa de Athlete 365. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Pau. Pues aquí encantado de estar con ustedes, Juan, y pues a la gente que nos está viendo, pues encantado de poderles compartir algunas cosas que seguramente les van a interesar. Gracias. Así es. Bienvenido, Ricardo. Y bueno, yo voy a presentar a mi buen amigo Oscar Soto, pentatleta, también olímpico, medallista, pues bueno, también de varios eventos internacionales. Fue director de alto rendimiento, calidad para el deporte, no sé cómo le llamaban en el Indeporte, Oscar, pero tú tenías que ver con toda la parte de alto rendimiento. Ahora eres el responsable, el director del deporte en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me dicen por ahí que andas trabajando en primera línea para atender la pandemia. Hola a todos, hola amigos, estimado Juan Manuel, Paola. Primero que nada, pues agradecer la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y también quiero aprovechar para agradecer la oportunidad de compartir también este espacio con mi buen amigo Ricardo. Sinceramente es un honor el coincidir en diferentes programas y espacios como este. Y pues bueno, ciertamente es un tema, pues, creo que por demás interesante, un poco explorado y que sin duda alguna reconozco la iniciativa que tienen ustedes como Carro TV para tener, pues bueno, esta intención de transmitir este tipo de mensajes tan importantes para el deporte nacional. Por tanto, reitero, estoy muy contento, muy agradecido y pues esperando tener una gran charla con todos ustedes. Bueno, y amigos, ya se empiezan a conectar, muchos y seguirnos. La verdad es que les pedimos así de la manera más atenta, pues que nos ayuden compartiendo la transmisión para que más personas se den cuenta de este programa, que puedan vernos, porque creo que va a ser muy interesante, sobre todo a quienes de alguna manera están pues cerca de los atletas, son atletas, son padres de familia y pues, sus hijos empiezan a meterse en el deporte, porque el tema del retiro no es un tema menor, no es un tema sencillo. Y bueno, todos en algún momento en la historia nos llega, ¿no? Tener que tomar la decisión de retirarnos, de hacer la actividad competitiva, ¿no? Algunos seguimos involucrados en el deporte y eso pues, siempre es motivante, pero pues hay que ver cómo tomar la decisión. Así que, por favor, ayúdenos compartiendo el link del programa y pues ahora sí que llamando a la mayor cantidad de gente que puedan para que escuchen a estos dos grandes atletas destacados internacionales que tienen muchísima experiencia y que estoy seguro nos van a
nos van a aportar mucho, que eso es lo que buscamos en Carro TV finalmente. Pero vamos a entrar en contexto, vamos a entrar en materia. A ver, cuéntenos un poco, ¿en qué momento el atleta empieza a considerar que es oportuno retirarse? ¿Cuál es ese momento? ¿Qué empieza a pasar con el atleta para cuando ya dice, pues estoy en mis últimos meses, quizá años, y que dices, ya, después de este momento, algo, en mi caso, los gogles y el traje de baño, ustedes, bueno, tú tienes que, híjole, en el pentatlón. Oscar la tiene más difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. No puede colgar el caballo porque ese es prestado, pero si no, también lo colgaba. A ver, cuéntenos, ¿qué tienen que hacer para, o sea, qué pasa? ¿Qué pasa con el atleta en la mente? ¿Se acuerdan? Adelante, Ricardo. Bueno, para empezar, es muy duro saberte que no eres eterno, ¿no? Para empezar es eso, porque traes una buena racha. Es adictivo el alto rendimiento porque si perdiste hay que ganar la próxima y si ganaste hay que ganar la próxima otra vez. Entonces, cuando llega un momento en que ya no tienes la misma, resistencia física, ¿no? Cuando también empieza a haber, en mi caso, yo voy a hablar por mí, cuando ya también empieza a haber una especie de hartazgo psicológico, porque es demasiada la presión que hay cada vez y cada evento, cada entrenamiento, tienes que darnos el 100, el 110, el 120%, y pues eres humano, entonces a veces no te da la vida para que puedas estar siempre al mismo nivel, pues muchas veces te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿No? Y cuando ya haces muy seguido esas preguntas, es cuando ya comienzas a fabricar será momento de empezar a pensar en retirarme, en qué momento lo voy a poder hacer. Si el hijo va a ser en un evento internacional importante o de plano ya suelto, tiro toalla y me voy. Y entonces es cuando empieza un duelo, ¿sabes? Empieza un duelo muy fuerte con uno, en donde poco a poco va muriendo una parte bien importante tuya y sobre todo pues la incertidumbre de qué hay después de, ¿no? Porque es una esfera tan grande la que uno se vive cuando eres atleta de alto rendimiento, porque pues, tus entrenamientos son 8 horas diarias, son los mismos compañeros, estás viajando, desayunas, cenas y haces de todo con las mismas personas, entonces después qué hay, ¿no? Ahí es cuando empiezas a fabricar un poquitín. En mi caso es lo que me pasó. Oscar. Claro, bueno, desde mi punto de vista creo que sin duda alguna y abonando a lo que ya bien dice Ricardo, el tema del retiro es multifactorial. Hay diversos factores que influyen en la decisión del retiro, pero justamente a donde quiero llegar es una decisión. Idealmente uno puede decidir en qué momento y bajo qué circunstancias retirarse, pero no necesariamente es así. Hay ocasiones en las que llega de manera súbita y que se vuelve de manera pues complicada el llegar a esa decisión de colgar los tenis, el caballo y todo lo que decíamos. El caballo. Pero lo cierto es que sí es un momento muy complicado que en el mejor de los escenarios puedes tomar la decisión en qué momento y bajo qué circunstancias o características retirarte. Lo cierto, y en honor a la verdad, porque aquí se trata de una charla que sea productiva y que lleguemos a un punto muy concreto, es que el atleta de alto rendimiento vive para eso, se dedica en cuerpo y alma para tu deporte y finalmente no quieres retirarte. El sueño o lo ideal es poder mantenerte en esta pasión que tienes por el deporte a lo largo de toda tu vida y ciertamente no es así. El punto es que se vuelve tan demandante el deporte de alto rendimiento que no nos damos la oportunidad de pensar qué es lo que va a venir después qué es lo que vas a hacer cuando suceda este eventual retiro y cuáles son las acciones correctas que debes de tomar para poder afrontarlo. Entonces, creo que no solamente se trata de entender en qué momento llega el retiro, sino también de qué manera podemos aconsejar y orientar a estas nuevas generaciones que hoy en día se encuentran como atletas activos para que se preparen para el eventual retiro sin distraerlos de, evidentemente, su compromiso y el trabajo que están realizando para con sus eventos que tienen de cara. Oigan, y hablando un poco como de lo que nos decían sobre, muchas veces no sabes cuándo te va a llegar el retiro, otras veces sí lo piensas y dices, bueno, tal vez ya me queda 1 o 2 años o inclusive menos.
en su experiencia, ¿fue un retiro total o parcial? Es decir, si tuvieron este tema como de desentrenar el cuerpo, cambiar su dieta y demás, o si de plano de un día para otro dijeron, ¿saben qué? Aquí se acabó y me olvido de mi deporte. Ricky, no sé si... Bueno, en mi caso, A mí no me preguntaron, pero yo sí colgué los goggles y el traje de baño y no me volví a meter a la alberca. jamás. Jamás. Bueno, Wow. no, así como jamás no, Eso es pero, interesante. pero bueno, Pero pues ya no bueno. para competir. Ajá. No, no. Bueno, en el tema este que comentas, pues también es importante tocar que depende qué tanta suerte, porque también así lo puedo ver, qué tanta suerte tengas para que tengas un retiro con el duelo que les comentaba, ¿no? Porque hay personas que de pronto hay una lesión y ahí se acabó, ¿no? Y eso es algo que no planearon. Simplemente, inclusive, se siente horrible en todo el resto de la vida porque es que porque me lesioné ya no pude continuar y pude haber y eso creo que es peor. Yo equiparo eso del retiro como si le preguntaras a una persona, oye, ¿qué día te vas a morir? Pues o sea, es así de fuerte, como si tú llegas ahorita con un atleta de alto rendimiento y le preguntas eso, es como, ¿por qué te metes en mi vida? Pues déjame vivir, ¿no? Entonces, yo estuve planeando mi retiro por 2 años, ¿sí? Yo en el 98 sufrí una lesión muy fuerte en mi rodilla derecha. Para mí, mi arma era la pierna derecha, ¿no? Entonces, ya después de que tienes tornillitos en la rodilla y todo, ya no es lo mismo, jamás vuelve a ser lo mismo. Pierdes, los médicos quizás decían que estaba muy bien físicamente, pero psicológicamente creo que es el paso más difícil para tener la confianza total de seguir como si nada, ¿no? Entonces, a mí sí me disminuyó bastante mi confianza y yo dije, bueno, si me alcanzo a recuperar bien, mi objetivo va a ser llegar a Sydney 2000, ¿no? Entonces, y en Sydney ese día literal, cuelgo el Dobok y ya. Y se fue un 29 de septiembre del 2000 que me tocó pelear ese día y fue cuando retiré totalmente de todo y no hubo desentrenamiento, no hubo nada de eso, simplemente ya estaba para ese día, pero no me ocupé con especialistas para poder hacer un desentrenamiento que no es nada recomendable, por cierto. Oscar. Bueno, pues me parece muy importante resaltar cómo la analogía que hace Ricardo puede sonar bastante fuerte, pero es cierta. Para nosotros como deportistas de alto rendimiento, incluso vemos nuestra vida en ciclos olímpicos. Para nosotros vemos nuestra vida en periodos de 4 años y para mí evidentemente también fue el caso. Yo estuve involucrado en los procesos olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012 y justamente cuando terminé mi competencia en Beijing 2008, me hice la pregunta de si quería volverlo a intentar, si quería una nueva oportunidad, consciente de que eso significaba 4 años más. Esta misma pregunta me la hago en Londres 2012 y justamente cuando estoy concluyendo esta competencia, mi respuesta es que ya estoy listo para dejarlo. También afortunadamente tuve la posibilidad de planear mi retiro y también debo confesar que hice un par de experimentos antes de ir a competir a Londres. Fui a hacer un par de entrevistas de trabajo porque yo en ese momento tenía 28 años, claramente estaba pues muy consciente de que al concluir mi carrera deportiva y tomar la decisión de retirarme iba a tener que enfrentarme a un nuevo mundo y quería pues tocar un poco el terreno para saber cuáles eran las oportunidades y todas estas pruebas o experiencias me ayudaron a tomar esta decisión. Creo que es muy valiosa la aportación que hace Ricardo en este sentido porque es por demás trascendental en la vida de un atleta de alto rendimiento tomar una decisión de este tamaño y las consecuencias que vienen pues a partir de este punto son también muy relevantes que yo reitero la importancia de concientizar y sensibilizar a los atletas que hoy se mantienen como atletas activos. Fíjate que es bien importante esto que dices, Oscar, y también, por supuesto, Ricardo. Yo tengo varias experiencias. Digo, a mí me pasó, creo que el duelo no fue tan fuerte porque pues, realmente yo, como sé, ya estaba planeando mi retiro, pero además me dieron la oportunidad de ser entrenador, entonces como que me mantuve en el deporte y eso me suavizó un poquito, ¿no? El cambio.
Y igual seguía yo pensando en ciclos olímpicos y de hecho el retiro, creo que me costó más trabajo retirarme de entrenador porque realmente me apasionaba, solo que sentí Ajá. que por ahí no iba yo a avanzar mucho y me retiré. Pero he tenido, hay muchos ejemplos, por ejemplo, hay un atleta que yo conocí que la verdad admiré mucho como nadador en mi deporte, fue a Atlanta 96 como nadador olímpico y siguió estudiando, se siguió preparando y 2 años después, que estaba en la mitad del ciclo olímpico para Sydney 2000, estaba en su mejor momento, pasando a finales en Copas del Mundo, entre los 10, 15 mejores del ranking mundial, con toda una perspectiva de, yo decía, vamos a tener un finalista en Juegos Olímpicos en la natación, cosa que pues, no pasaba. Y hizo ese experimento que tú dices, Oscar, fue a una entrevista de trabajo y no supo decirles que no porque les llegaron así con una propuesta pues muy buena, ¿no? En términos de laborales. Y de plano dejó la natación en un momento que yo decía, no lo puedes dejar, ¿no? Yo fui a hablar con él, bueno, yo vivía en Monterrey y él estaba en Austin. Era el capitán del equipo de los Longhorns en Texas, que pues, es casi un país en términos de Wow. medallas. Y por ese lado creo que imagínate, bueno, un atleta que no estaba listo para dejar el deporte, pero que la parte laboral lo jaló. Y hay otros que simplemente no están listos para entrar a la vida laboral y se quedan en el deporte aún y cuando ya físicamente no están dando el nivel de top que llegaron a tener. O sea, ¿qué tanto sienten que el atleta está listo o ya cuando empieza a tomar, digamos, la decisión de retirarse, está listo para salir al mundo real? O sea, a buscar trabajo, pues, a no tener esas 8 horas de entrenamiento diario, entonces tener 8 horas de no saber qué hacer, ¿no? Pues bueno, ¿qué piensan sobre eso, no? ¿Qué tanto el atleta de alto rendimiento, de los que han llegado a la elite, que están digo, todos los que están compitiendo a nivel nacional, que están entre los mejores de México, pues están haciendo trabajo de alto rendimiento? En algún momento tienen que tomar la decisión de seguir el mundo real. ¿Qué piensan? Yo creo que cada vez hay más conciencia. Si me permiten ahí la intervención, creo que si bien tampoco es un tema nuevo, es algo que ya se ha estudiado. Por ahí encontraba que en el 2004 el Comité Olímpico Internacional había promovido o publicado pues un programa de recomendaciones que justamente instruía a los comités olímpicos nacionales para que apoyaran o promovieran pues una saludable transición hacia el retiro. Ciertamente en México todavía podríamos decir que no es tan visible esto, pero incluso el propio trabajo que hace Ricardo al respecto también tiene una connotación importante para la preparación de los atletas en las diferentes etapas, no solamente dentro del área de competencia. Entonces, creo que sí ha habido un avance, sí hay una concientización, pero creo que todavía hace falta muchísimo más trabajo al respecto. Yo creo que el experimento que comentas de este nadador, que se parece un poco al que hice yo, pues no lo descalificaría o no creería que fue equivocado porque al final, reitero, se trata de decisiones. Cada quien hace la mejor estrategia y probablemente en su momento esta persona decidió que lo mejor era aceptar esta oferta laboral. Para mí, insisto, sí me sirvió también mucho para tener claridad sobre el escenario y el terreno sobre el que estaba pisando y me ayudó a tomar una decisión mucho más certera. Hoy en día yo no me arrepiento de las decisiones que tomé como deportista, no me arrepiento del momento en el que me retiré y no me arrepiento de nada de lo que realicé como deportista. Estoy hablando que yo me inicié en el deporte a los 2 años, duré 27 años realizando deporte, 19 en alto rendimiento, 11 en el pentatlón y en retrospectiva creo que fue una gran experiencia. Yo lo he comentado en algunos otros foros. Yo transmito una historia feliz y me refiero a que hoy en día estoy muy satisfecho con la carrera deportiva que tengo y, como antecedente y al mismo tiempo estoy muy contento y satisfecho por todo lo que me dejó y que hoy en día replico como filosofía de vida. Todo lo que hice en el deporte y lo que aprendí, las experiencias y lo que me forjó como persona, hoy lo trato de capitalizar en mi vida laboral, en mi vida social y a nivel personal también, por supuesto. Entonces, creo que lo más importante de todo este mensaje es qué tan conscientes estamos y qué tanto podemos transmitir esta conciencia a las generaciones que se encuentran activas. Sí, no sé, Ricardo, me gustaría, sé que tú tienes una labor ahí cercana en este sentido y por eso también nos importaba mucho que estuvieras con nosotros, pero me queda claro que Oscar se fue preparando profesionalmente de la mano de la parte académica, pero no todos los atletas de rendimiento lo hacen así. Hay atletas que sacrifican el estudio. Yo pues, me voy a ventanear, no
Normalmente no suelo hacerlo cuando además estudié y hice hasta 2 maestrías, pero dejé 3 años de estudiar para tratar de ir a los Juegos Olímpicos en el 88. O sea, hay atletas que sí deciden de plano dejar los estudios y dedicarse de tiempo completo porque no es sencillo, ¿no? Y menos en una ciudad como esta, ¿no? La Ciudad de México. ¿Qué piensas? O sea, digo, finalmente el atleta puede ir haciendo las cosas a la par y estar listo, decir, me retiro porque ya tengo la capacidad también académica, ya hice una licenciatura, quizá una maestría, pero hay muchísimos que no llevan la preparación de manera paralela. Bien, aquí estás comentando un tema muy, muy fino que mucha gente no ve. Hay una realidad. Hoy las universidades de México ya se pelean por los deportistas. Antes no. Antes no. Inclusive, pues ya existen las famosas carreras en línea, ¿verdad? Que puedes estar tú en cualquier parte del mundo y puedes estar estudiando desde la comunidad de tu hotel, no importa el horario, claro, cumpliendo las tareas con los horarios que te exige la universidad. Y puedes, quizás de llevarla en 5 años, puedes llevarte un poquito más porque a lo mejor vas de menos materias que a un estudiante convencional. Pero anteriormente no se daba nada de eso. O era entrenar o era estudiar. Eso lo pasé yo mucho. Y en ese aspecto, cuando eres atleta de alto rendimiento y cuando eres destacado, pues todo el mundo es tu amigo. ¿Estás de acuerdo? Hasta te salen tíos y primos, demás, ¿no? Y cuando sales, pues lo que necesites, ¿eh? Lo que necesites. Y cuando lo necesité, pues llegan y te preguntan, ok, bueno, pues serás de mucho oro de Copa del Mundo y Panamericano y Olímpico, ¿y qué me dices de los estudios? Y yo lo que había terminado era la prepa, no había más. Mi entrenador en ese entonces no nos dejaba realmente hacer un estudio así como que abierto y aparte no estaban esas facilidades, tenías que ir presencial, no podías faltar entrenamientos, en fin. Hoy en día sí se puede, pero ahora inclusive yo puedo presumir que hasta tienen maestrías estando en alto rendimiento. Hay unos que hasta se están metiendo un doctorado en alto rendimiento. Y a lo que yo me he enfrentado, y es más, aquí voy a enunciar muchísimo a Oscar, que me impactó mucho por ahí un reportaje que te hicieron, en donde llega a una empresa a solicitar un puesto gerencial y le preguntaron, oye, háblame de tu experiencia laboral, ¿no? Y pues Oscar, pues, ¿qué va a decir? Pues estaba medio ocupado representando a tu país, canijo, ¿no? O sea, ¿cómo te explico, no? Sin embargo, ese yo creo que es el miedo importante que tiene cualquier atleta, porque vuelvo a repetir, el mundo es entrenar, competir, patear en mi caso, en nosotros hacer diferentes cosas. Pero cuando vas al mundo laboral y aparte ya tienes los conocimientos porque ya estudiaste, pues te quedas frío, ¿no? Yo digo que los atletas están preparados. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas lo que buscan es quienes les resuelvan problemas. Y los atletas tienen esa gran capacidad. Es uno de los valores más importantes que tiene el atleta porque así como puede resolver un problema en cualquier empresa o en cualquier puesto o en cualquier emprendimiento, lo hacía desde sus competencias. Tiene milésimas de segundo para definir quién era primero y segundo lugar o quién ganaba una pelea y quién la perdía, ¿no? Todo lo que se preparó, el trabajo en equipo que tiene el atleta, que todo el tiempo, eso es para mí una experiencia laboral. Él sabe trabajar en equipo, sabe resolver problemas, sabe trabajar bajo presión, ¿sí? Sí, sí, sí. Sabe cómo poder edificar y cómo poder planificar alguna ruta para poder llegar a un objetivo. Eso lo hizo toda la vida, ¿no? Entonces es nada más al trabajo que yo hago junto con el Comité Olímpico Internacional es hacerles saber a los atletas que realmente son sumamente valiosos y que tienen la capacidad, porque aparte de los conocimientos que cada quien tenga, ese es otro rol, ese es otro boleto. Pero, de hecho, de facto, lo que es la manera de ejecutar las cosas, eso lo tienen hasta mejor que cualquier persona que no ha estado en un alto rendimiento y que tiene esa gran capacidad, porque algo que nos define, seamos de la disciplina que seamos, es que somos altamente competitivos y eso jamás se nos va a quitar. Siempre queremos ganar. Entonces, imagínate a un empresario que diga, no, pues sí me interesa que esté Juan Manuel, Paola, Oscar, pues sí, este cuate me va a sacar porque me va a sacar la chamba, ¿no?
Entonces, es hablar y es tener esa confianza y saberse vender en cierta manera, ¿no? Pero bueno, esto es algo que nosotros hacemos mucho en el taller y en el programa en general para poder empoderar al atleta, y después entra la empresa ADECO. La empresa ADECO, que es una empresa de talla internacional de recursos humanos, donde les ayuda y les da un acompañamiento de cómo poder hacer su currículum de manera adecuada, cómo preparar y prepararse para una entrevista laboral, cómo poder pues, juntar piezas que hagan falta para poder llegar como una preparación de un entrenamiento, pues, ¿no? Literal. Entonces, es un programa muy interesante, pero de que sí se puede y que están preparados, sí. Va a depender muchísimo de qué tan preparados estemos de acá y que podamos agarrar esa confianza y hacerles saber que sí son capaces de lo que sea. Pues mira, Y interesante. siguiendo, Vas, Paula, Pablo. siguiendo en la línea de lo que platicaba Ricky, de que hace tiempo era pues prácticamente imposible llevar sobre una línea, estudiar y entrenar, ¿no? Antes o estudiabas o entrenabas. Ahora ya existen programas como Athlete 365 que te ayuda a justamente a llevar toda esa parte del retiro. No sé si ustedes, en su experiencia, llevaron como algún programa similar y que no simplemente te ayude como a la parte laboral, sino que te ayude también, pues debe de ser un tema psicológico, un tema de nutrición, como un tema ya más abierto. No sé, o si lo llevaron o que conozcan de algún programa, inclusive aquí en México, ¿no? Carito. Bueno, pues ciertamente mi respuesta va a ser no. Como atleta de alto rendimiento estás acostumbrado a que siempre eres el foco de atención y todo gira en torno a tu preparación y desempeño como atleta, pero solamente mientras eres atleta. Lo cierto y la realidad es que una vez que te retiras, nadie te prepara para este retiro, ni te avisa, ni te advierte de lo que viene más adelante, y llegas tú de cara a aprenderlo, a entenderlo y empezar a plantear ese terreno. Entonces, no, ciertamente no lo había, por lo menos en mi etapa como atleta de alto rendimiento. Me atrevería, y a reserva de que me corrija Ricardo, pues supongo y asumo que tampoco la hubo en su generación, pero ahí es donde reitero, estamos tocando puntos muy importantes como la transición a la etapa laboral, pero no es la única. Ahorita acabas de mencionar también a nivel del estado físico y la salud que debe guardar un atleta, pues también hay algunos insumos muy importantes que el deportista no solamente los debe cuidar mientras es atleta de alto rendimiento, sino los también debe cuidar en lo que viene más adelante después del retiro. Ahora bien, déjeme complementar, también hay una planeación financiera que somos ciertamente parte de una sociedad que no tiene muy desarrollada una cultura de ahorro. Y entonces, ¿cuántos casos conocemos de atletas que llegaron a un nivel tan alto deportivamente hablando y que tuvieron también una remuneración económica importante y al paso de 2, 3, 4, 5 años se ven muy complicados porque no hubo esa cultura de ahorro? Entonces, no es un tema pues que se ha dirigido específicamente a los atletas de deporte amateur, también en el deporte profesional. Vemos, hay un porcentaje por ahí de alrededor del 50-60% de los atletas de la NBA que después de 3 años se ven en bancarrota porque pues, están quebrados porque no tienen esa posibilidad o capacidad de ahorrar, pero Gastan igual de como cuando jugaban. Que cuando estaban activos. y eso se aprende, Sí. eso hay que orientar a los atletas. Entonces, insisto, lo decía al principio de mi intervención, esto es multifactorial. Hay muchos inputs alrededor de todo esto que se deben de tener en cuenta. Hoy en día hay un poco más de conciencia al respecto. El trabajo que hace Ricardo y de la mano del Comité Olímpico Internacional habla de ello, pero ciertamente todavía se requiere mucho más impulso al respecto. Este trabajo, platícanos un poco más, Ricardo. Es un trabajo que también fomenta el Comité Olímpico Mexicano porque viene del Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo lo estás llevando? Sí, bueno, este programa nace a partir del 2005, muy verde, muy verde. Y esto fue gracias a que el presidente del Comité Olímpico Internacional en turno, que era Jacques Rogge, pues fortalece mucho la comisión de atletas, empieza a escuchar más la necesidad de los atletas.
Entonces, se fortalece, se empodera demasiado esa comisión para poder hacer una serie de foros, de mesas de trabajo, para poder tener recomendaciones a nivel mundial y que a su vez el Comité Olímpico Internacional emita las mismas recomendaciones a los 206 comités olímpicos del mundo. Todo tiene que saber a través de su comisión de atletas y en este caso a través de los presidentes de cada Comité Olímpico Nacional. Y sí, en este caso yo ahorita estoy colaborando directamente con el Comité Olímpico Internacional, pero me canalizo a través del Comité Olímpico Mexicano, en donde normalmente en el mundo se lleva a cabo un taller por año, por país. Uh-huh. En este caso América Latina, ahí nos distribuyen algunas personas. Yo propuse al Comité Olímpico Internacional que pues México es un país muy grande, ¿no? Y que lo que le decía era ir a sus casas, porque la gran mayoría de retirados ya no está en la Ciudad de México. Entonces, necesitamos ir, visitar a sus casas y, pues, obvio, platicando con el presidente del Comité Olímpico Mexicano y poniéndome en contacto con los directores del deporte de los estados, es que empezamos a hacer esa conexión para que ellos, pues, tienen la plantilla de sus deportistas destacados de alto nivel, porque esto sí está dirigido a deportistas que hayan representado al país, ¿no? Entonces, pues prácticamente eso ha facilitado muchísimo el enlace para poder llegar a los diferentes estados y pues al final aquí se admiten tanto atletas activos como atletas retirados. ¿Por qué es importante que asistan atletas activos? Pues a lo mejor no se van a retirar ahorita, pero al menos el mensaje ya lo tienen. Y aún ni Oscar ni yo lo tuvimos en nuestro momento. Y eso es algo bien importante. A mí me gusta mucho, digo, tenemos ya muchísimas personas y algunos saludos, algunos comentarios, por supuesto le han puesto like. Quiero insistir, estamos un poco a la mitad del programa para que igual pues compartan y que todavía nos alcancen más personas a escucharlos, porque creo que el tema lo vale, el tema es muy importante. Y ya entrando en tema, como lo decían, que no nada más es la parte laboral, sino también es la parte de salud, etcétera. Yo creo que sí debería existir un programa, qué bueno que esté del Comité Olímpico Internacional, pero un programa sólido que pueda ser una política pública. Yo cuando tuve la oportunidad de trabajar en la CONADE y lo platicaba, de que hay modelos, ¿no? Yo leía que en España, por ejemplo, el atleta que estaba dedicado al 100%, que estaba en la elite, pues se le mantenían los apoyos una vez en el retiro para que paulatinamente fuera también ingresando a la vida laboral, ayudándolo a que tuviera estudios, que tuviera un trabajo donde empezara a tener esa experiencia laboral y que después finalmente darle un compromiso, digamos, de un tiempo posterior. Un ejemplo podría ser, si estamos hablando de ciclos olímpicos, bueno, pues te retiras en los Juegos Olímpicos de Tokio y tienes 4 años más donde vas a ir reduciendo tus apoyos de la subvención que tienes para ser atleta de alto rendimiento, pero vas a estar estudiando, vas a estar trabajando, dependiendo de tu vocación, de tu gusto, lo que tú quieras, y te suelto porque al final de cuentas has sido un atleta destacado que le ha dado mucho renombre al país. Entonces, pues bueno, es una política pública y es una forma de entrenar al atleta, desentrenarlo físicamente, ¿no? Para que tenga una buena transición, pero también entrenarlo para la vida laboral y la vida personal en todos los sentidos. ¿Ven esto viable? ¿Lo han visto en otros lados? Digo, yo lo leí en España, me gustó, creo que podría ser algo así en México, porque lo que me parece triste es que, bueno, pues, en México no solamente no les damos continuidad cuando se retiran, sino a veces tampoco los ayudamos cuando les va mal y entonces pierdes el nivel y pierdes tus beneficios y luego quién te regresa para que puedas recuperar tu nivel. Entonces, creo que debería haber un programa más sólido que arrope, no consienta, que arrope al atleta para pues, finalmente tener mejores resultados. Oscar, ¿qué piensas? Muy importante la aportación que haces. Creo que hablar de una política pública que coadyuve en estos puntos es por demás importante, pero
creo que hay que entenderlo desde los dos lados de la moneda. Uno, sí, por supuesto, la ayuda a través de una política pública sería por demás importante, pero también hay que reconocer y confiar que el atleta tiene la capacidad para salir adelante, y prueba de ello es que sin una política pública que incida en estos puntos, de todas formas hay muchos casos de éxito de atletas que después del retiro encuentran pues como una segunda carrera exitosa. Para ello, ajá. Sí, digo, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que también tenemos casos que no necesariamente han sido de éxito, ¿no? Casos de atletas que han sido medallistas olímpicos y que han salido a la vida y que pues les han vendido la idea de que pueden rápidamente ser políticos del deporte, dirigentes deportivos y que no necesariamente han tenido una carrera exitosa, o sea, y que desafortunadamente pues les ha coartado un desarrollo de más largo plazo. Pensar en que llegar a Juegos Olímpicos, tú hablabas de ¿cuántos años? 27 dijiste, ¿no? Para llegar o sea, en la cúspide de Juegos Olímpicos. Pues también para llegar en la parte laboral, pues te requiere todo un proceso de experiencia, de aprendizaje, y que a veces el atleta, como está en el mejor momento de fama, le roban 5 pasos en la experiencia. Entonces, así como hay exitosos, así hay atletas con mucha capacidad, también hemos visto atletas que han tropezado muy feo. Sin duda alguna, pero también los atletas tropiezan en su carrera deportiva, se levantan y vuelven a intentarlo y entonces logran el eventual éxito. El punto importante que me gustaría resaltar es que sería de muy valiosa ayuda que hubiese un acompañamiento a través de una política pública. Bueno, yo lo que creo es que hay mucha bibliografía en la cual sí se ha estudiado este tema del retiro, del desentrenamiento. Sin embargo, pudiera haber un diseño de una política pública, pero ya la implementación y luego la evaluación de los resultados, ahí es donde creo que a nuestro país le vendría bien trabajar en estas partes que también integran una política pública. Considero que lo decía en un principio, no solamente se trata de ese acompañamiento que pudiéramos tener de parte de las instituciones, que sin duda alguna es muy importante y que si funciona bien en España, podríamos tropicalizarlo aquí en nuestro país y que México también pudiera tener este tipo de ayudas para nuestros atletas. Sin embargo, también el atleta confío y estoy plenamente convencido que tiene la capacidad para salir adelante siempre y cuando también tenga una asesoría y una posibilidad de sensibilizarse cuando todavía se encuentra en su etapa de deportista. Esas son responsabilidades no solamente de una política pública a posteriori, sino también durante su carrera deportiva como atleta. Podemos apoyar y podemos incidir en estos deportistas para que estén conscientes de la planificación financiera que deben hacer, de la preparación académica que van a tener durante su carrera deportiva y por supuesto la detección de las habilidades y fortalezas que tienen para que conjugado con una motivación óptima pues puedan encontrar ese rumbo a lo que viene después de la carrera deportiva. Fíjate que sumando un poco a lo que dice Oscar, a ti no te tocó, Oscar. Tú estuviste, creo, involucrado, mi querido Manuel, el programa de Proexcelencia Deportiva, sí, que fueron los primeros programas de apoyo por parte de iniciativa privada a los atletas. Ese programa estaba bien interesante porque voy a hablar de un número loco. Si yo ganaba 3 pesos, a mí Proexcelencia me daba en líquido 1 peso, pero los otros 2 los ahorraba, ¿no? Sí. Eso, si lo traduces a una persona que ahorita está activa laboralmente hablando, pues hay un fondo de ahorro, un fondo del retiro, también, que al final de cuentas, pues estás trabajando pues, tu vida laboral también para cuando te retires de trabajar, ¿no? Muchas veces me preguntan, sí, estoy de acuerdo contigo, Ricardo, de que debe haber un desentrenamiento. Creo que es muy sano y es sumamente importante, sobre todo por el corazón, porque tanto lo desarrollaste que terminar de golpe es de verdad que pues, muy peligroso, ¿no? Debería ser un contrato de hoy en día, ¿sabes? Así son las reglas del juego. ¿Sabes qué? Tú vas a estar hablando de rendimiento, vas a firmar esto, pero, ¿qué crees? Vamos a estar dándote tu bequita, pero te vamos a estar ahorrando esto, que esta parte va a ir para tu retiro del alto rendimiento y la otra va a ser para ti. Ya, cuando ya estés retirado de todo, ¿no? Y eso le va a poder financiar ese retiro físico. Yo lo llamaría así, físicamente hablando, y a su vez también va a tener un retiro
económico en donde esta persona puede invertir o hacer o lo que sea, ¿no? Pero pues sí se tendrían que cambiar. A lo mejor es un sueño guajiro, no lo sé, pero también es una manera de decirle las reglas parejas a todos los atletas de hoy en adelante que entren al alto rendimiento, que las reglas del juego son así. Vas a tener que tomar este curso porque algún día te vas a retirar y lo tienes que tomar y sabes que esto va a ser para tu bien, ¿no? Sí, y que no todos los Sería así, atletas, sí, y que no todos los atletas tienen el privilegio de ganar una medalla olímpica y tener una beca vitalicia, así ¿no? es. Que tampoco es un monto del cual te resuelva la vida completa, pero bueno, pues es un monto Pero importante. sí le saca de Sí, apuros, no, claro, sí le claro, saca claro. de uno que otro apurito. Y lo Sí, sí, cierto sí. también, Ricardo y Oscar, por supuesto, Paola, el que hoy por hoy México entró desde hace pues, ya 13, 12 años que se triplicaron los montos de las becas por la parte del fideicomiso, ¿no? Fodepar, que antes era CIMA. Entró en un equilibrio muy competitivo. Los atletas de alto rendimiento que están en ese fondo pues, tienen unas becas de muy buen nivel, de montos importantes. Montos que viéndolo desde un punto de vista laboral, no cualquier puesto laboral te lo paga. Entonces también a veces es una situación que el atleta se Perdón, ve. Sí, sí, sí. y súmale el ejército, Sí, y sí. súmale lo del estado, y Lo del- súmale el municipio, porque antes no se daba todo eso. Y Y ahorita, bueno, patrocinios. vaya, y patrocinios, Patrocinios. y universidades, Claro, entonces ¿no? digo, sin decir números en grande, pero si un atleta gana 100 pesos en la vida laboral, a lo mejor por el nivel de académico, que sin experiencia, es muy difícil que consiga un trabajo de 100 pesos, ¿no? Entonces, por eso muchos atletas deciden alargar más sus ciclos, ¿no? Tratando de mantener ese tipo de apoyos o mantenerse más en el mundo comercial, en el retiro, pero que no necesariamente eso se puede permanecer siempre porque bueno, pues también la vigencia es importante. Entonces, en este acompañamiento, en esta preparación, en llevarlos, creo que hace falta mucho trabajo en México. Totalmente, totalmente. Y creo que debe de ser una visión como si realmente te digo, pues es que al final de cuentas están trabajando por México los atletas. O sea, te retiras, es otro tema también importante que no sé si te pegó a ti, Oscar, a mí sí. Pues cómo vas a poder estar en el Infonavit o en el Fobiste, como se llame, para poderte hacer de tu casita. O sea, si no tuviste los montos estratosféricos que hoy se dan, pues hay personas que hoy en día seguimos rentando casa, por ejemplo, ¿no? No puede ser posible. O sea, al menos salir y decir, ya, como estuve tantos años en alto rendimiento, bueno, pues puedo hacerme de algo propio y pues continuar para que no sea algo, o sea, no sé, deberían de considerarlo como realmente es y también pensar que pues son soldados que se retiran pronto, ¿sabes? Entonces, ¿cómo poderles cuidar? No tienen un seguro médico, no hay gastos médicos mayores, no hay nada. Y uno termina de las articulaciones, pues físicamente uno termina muy tocado porque a lo largo de los años, pues empieza de que, ay, ¿por qué me duele acá? ¿Y por qué me duele allá? Es que hice, ¿no? Pues realmente, Yo pues, todavía no, ¿sabes? Ricardo, todavía no me recupero. Me meto a nadar y me duele todo. Imagínate. Sí, sí, sí. O sea, uno termina por el desgaste articular de tantos años y eso, pues si no eres del Seguro Social, pues no te atienden, ¿no? Porque pues necesitas estar contratado. O sea, todo eso se enfrenta, pues la gente, ¿no? Es el miedo que se tiene de pronto, cómo voy a enfrentar este mundo que se llama vida normal, ¿no? Y cómo voy a sobrevivir. Y si quiero tener familia, ¿cómo le voy a hacer? O sea, todo eso es lo que se ponen a pensar los atletas, ¿no? Pero creo que deberían de pensar en ese aspecto, considerarlos de esa manera, de poder hacer un fondo de ahorro, un fondo de retiro y un fondo y su beca normal líquida, ¿no? Sí, que ahí también Así, es la coordinación privada-pública. Paola. no, siguiendo con esa línea, me parece importante que se vaya creando la mentalidad al deportista que está en activo, que en algún momento se va a retirar, ¿no? Muchas veces cuando están chavitos es como, para retirarme y yo pues nada de dinero. Lo ves, ¿no? Pero decían ustedes hace rato, no sabes lo que te puede pasar, una lesión, una enfermedad, no sé, cualquier cosa puede hacer que te retires de inmediato. Pandemia. Justamente teníamos O algunos una comentarios, pandemia, muchos sí. saludos, y una pandemia exactamente, o No. inclusive alargar, por el contrario, ¿no? Alargar tu ¿Cuántos ciclo olímpico. atletas dentro de su plan de vida estaban el retiro en el 2020?
O sea, después de Tokio, el traje del Muchos. año, el dobo, que el otro, lo que sea, y ya, entonces ahora tengo que alargar un año más. Habrá atletas que al contrario, fue un beneficio, ¿no? Porque venían con lesiones y no pudieron cerrar bien el ciclo olímpico y esto les abre una oportunidad pues para estar otra vez en Juegos Olímpicos o lograr el sueño de estar en Juegos Olímpicos, porque no todos ya lo han hecho. La verdad es que sí es importantísimo. Sí, exacto. Y bueno, siguiendo con este tema, teníamos una pregunta en todos los comentarios de Facebook. ¿De qué manera un deportista ya retirado podría apoyar a un deportista que está en activo? No sé, creándole esta mentalidad, no sé cómo lo ven ustedes. Yo quisiera comentar al respecto. La realidad es que hoy en día vivimos en una digital donde la comunicación sin duda alguna es una herramienta muy valiosa que podemos y que estamos sacándole provecho. Por eso reconozco y aplaudo este tipo de iniciativas que tiene Carro TV porque sin duda alguna este es uno de los muchos medios que tenemos para alcanzar y llegar a estas personas a las cuales queremos transmitir este mensaje. Creo que hoy en día es muy importante no solamente hablar de alto rendimiento. Hoy en día no solamente es a los atletas que tenemos que transmitirle este mensaje, sino es a la sociedad en general. Desde la diferenciación que tiene que haber entre cultura física y el deporte competitivo, creo que es muy importante que ese mensaje lo sepamos transmitir y que utilicemos este tipo de plataformas para que la gente pueda estar un poco más consciente, tanto con una finalidad de salud como para también la orientación hacia el deporte competitivo. Cuando ya nos dirigimos específicamente a los atletas de alto rendimiento y cómo apoyar nosotros que ya somos atletas retirados y que ya tuvimos este tipo de experiencias, pues otra vez mencionaría este tipo de canales, creo que son una herramienta perfecta para poder transmitir este tipo de mensajes. Estamos hablando a lo largo de esta charla del trabajo que hace Ricardo a través de su trabajo para poder tener este acercamiento con los atletas y prepararlos y acompañarlos en este proceso también. Entonces, creo que hay diferentes vías. Hoy en día, bajo las circunstancias en las que nos encontramos en este momento, creo que este tipo de canales de comunicación son muy valiosos para transmitir este tipo de experiencias, para reiterar de manera encarecida, porque cuando eres atleta tú no tienes cabeza más que para tu competencia y para esos Juegos Olímpicos y para la medalla, pero cuando te lo dice un deportista que estuvo en tus zapatos, que pasó por ahí, que estuvo donde tú estuviste, quizás sí haga un poquito de ruido, como fue en mi caso, que yo insisto, sí procuré hacer un poco de pruebas y de cálculos antes de retirarme y de tomar decisiones, justamente porque analizaba y veía cuáles eran las circunstancias que vivían la mayoría de los atletas que ya estaban en la etapa del retiro. Entonces, creo que son muy valiosas estas aportaciones y por ello las aplaudo y las exhorto a que sigan promoviendo este tipo de actividades. Ricardo, ¿qué piensas? No, bueno, totalmente de acuerdo con Oscar. Creo que información la hay, si la sabes buscar, la encuentras. En lo que respecta a mí, este año estaba planeado visitar, bueno, si la pandemia lo permite, está planeado visitar Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Querétaro y el otro estado, ¿quién me faltaba? No recuerdo si era Puebla o era Hidalgo, pero estamos de cinco estados por año y esto sería a través de los institutos del deporte. Yo espero que nada más se desatore la pandemia, porque en mi caso lo estamos haciendo personalmente, ¿sí? Seguramente el Comité Olímpico Internacional está trabajando estoy convencido que la era en todos los aspectos va a ser antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, seguramente está trabajando ahorita para poder llegar todavía a más personas, quizás vía virtual, y en cuanto yo sepa eso, pues les haré saber, inclusive, si me lo permites, Juan Manuel, a través de Sí. tu canal y de tu página, pues en cuanto lo sepa, con mucho gusto se los comparto, pero pues sí, es bien importante que sepan que hay estas herramientas y que hay posibilidades para poder seguir siendo exitosos ya en la vida laboral. No, y bueno, también como hemos buscado siempre es tratar de hacer un tema de propuesta, ¿no? Y creo que hemos ido integrando aquí lo que tú estás haciendo, Ricardo, que la gente lo sepa, porque, bueno, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, y como tú dices, un taller para un país tan grande, pues a lo mejor No ahora es la nada. tecnología te permite, pero también son cosas que no necesariamente tienen que ser virtuales, ¿no? Hay muchas cosas que sí es importante la presencia física, pero lo que también me interesa dejar es esta posibilidad de que existiera una
una política pública, ¿no? Yo creo que a veces podría verse como un gasto, pero yo siento que es una mejor inversión de lo que ya se está haciendo con los atletas de alto rendimiento en cuestión de sus becas, de su programa de equipo multidisciplinario, del uso de las instalaciones, etcétera, porque un atleta en retiro que pudiera llevar un proceso de desentrenamiento y que siguiera yendo a entrenar, pero ya no al nivel de exigencia, sino nada más para equilibrar el proceso de adaptación del cuerpo para el retiro, también puede ser un ejemplo con los atletas que siguen entrenando para el alto rendimiento, para ir a unos Juegos Olímpicos, alguien que ya fue a Juegos Olímpicos y más si fue medallista, pues sigue estando dentro de ese ejemplo y estás invirtiendo en una persona que con su simple presencia ya deja pues ese ejemplo y ese seguimiento. Y además le das la oportunidad también de prepararse, de tener un tiempo de preparación académica, ya sea formal o informal, tomando cursos, tomando sobre lo que él se quiera o ella se quiera dedicar en el futuro y empezar a hacer su carrera pues, personal y profesional. Entonces, creo que este modelo no está descabellado, no sé cuánto en términos reales una proyección financiera, pero también hay mucha coordinación. Como bien decías, Ricardo, las universidades hoy se pelean a los atletas. Y hay universidades que han becado atletas en el retiro. ¿Por qué? Porque finalmente por su nivel de desempeño atlético, deportivo y de resultados, pues es un ejemplo interno, es un embajador de lo que proyectan los deportistas internamente. Entonces, creo que se pueden hacer muchos engranajes de coordinación entre lo público y lo privado para que pues, sea un programa exitoso, ¿no? Digo, no sé qué piensan. Ahorita que comentaste eso de las universidades, bueno, pues yo lo voy a decir, regresé a estudiar, algo que tenía Buenísimo. pendiente en mi universidad, y mira que sí, la UVM me está becando Fíjate. como un atleta olímpico en retiro. Sin embargo, para mí es una gran responsabilidad, ¿no? Porque es que mantengas un promedio, pues me hizo convertirme en ñoño, ¿no? O sea, ahora sí que me tienes ahí, dije, no puedo. Y termina siendo una competencia conmigo mismo. No puedo bajar del 8.5, no. El 9 está horrible, no, vamos más arriba del 9. Entonces es algo maravilloso que esté en esa apertura y que tengo 45 años, no me da vergüenza regresar a la universidad, nunca es tarde para seguir aprendiendo. Y quizás muchas personas dicen, pero si ya tienes muchos conocimientos, yo dije, nunca basta. Yo creo que siempre hay que estarse preparando porque, vaya, hay que entenderle un poquitín más a lo que es el entorno y pues ser más profesionales en todo. Entonces, es algo que yo quiero destacar para los que tengan como que, ay, tengo 30 años y cómo voy a entrar a estudiar. Yo tengo 45 y estoy estudiando y me estoy preparando y la estoy sufriendo en los exámenes y sobre todo en las plataformas que no estoy tan acostumbrado. Y sí se puede, el chiste es que tú quieras, ¿no? Y definitivamente otro punto que quería comentar era de que hay una dinámica en el taller que doy que Oscar justo lo tomó cuando lo di acá en la Ciudad de México en el Comité Olímpico, donde les damos unas cartas de oficios, de qué es lo que te gustaría, si te gusta. Total, les decimos que de todo ese mazo de cartas escojan 10 oficios que más les llamen la atención. Al término de esos oficios, el otro lado de las cartas tienen colores y esos colores significan qué tipo de personas son, ¿no? Bueno, me he encontrado que hay muchas personas que están estudiando una carrera y nada que ver con lo que ellos mismos descubrieron en las cartas. No. Eso Entonces, es claro. ¿sabes al final cómo vas a funcionar? Porque eres tú, ¿no? Entonces, son varios ejercicios, dinámicas que ponemos en donde concientizamos, sensibilizamos al atleta, pero también a su vez les decimos, pues mira, tienes chance hay diplomados, hay muchas cosas para que te puedas preparar y puedas ser pleno, ¿verdad? Y te puedas desarrollar. Es que la decisión de qué vas a hacer de tu vida no es sencilla, ¿no? O Claro. sea, de qué quiero hacer, cómo me quiero preparar, cuál es mi vocación, es una de las decisiones más difíciles. Y ahora agrégale el ser un atleta de alto rendimiento, donde en qué momento me voy a retirar, por qué, cómo, o sea, cómo va a estar mi vida. O sea, realmente entra un tema de conflicto. ¿Querías decir algo, Oscar? Pues quería resaltar justamente que la intervención de Ricardo pone de manifiesto el perfil de los atletas de los que estamos hablando.
Somos gente de trabajo, gente de lucha, gente de una cultura de esfuerzo que creo que queda de manifiesto en todas y cada una de las decisiones y acciones que tomamos. Por eso mencionaba hace un momento que confío en que la mayoría de los deportistas tienen la capacidad de salir adelante ante el reto que significa el retiro. Sin duda alguna es muy difícil, es muy complicado. Ricardo hacía una analogía, lo decía muy dura, de preguntarte cuándo te vas a morir. Pues es que es así de duro el dejar tu sueño y tu pasión y toda tu vida. Pues ponerle un punto final es muy complicado, pero el punto es también, y es parte del mensaje que se le transmite a estas nuevas generaciones, de encontrar esas nuevas motivaciones. ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Y qué es lo que puedes aportar como persona a lo que viene en estas nuevas etapas? Creo que encontrar estos motivos y estos alicientes es parte crucial para tener un retiro sano, un retiro saludable y adecuado, pero en el camino pueden haber muchos insumos y componentes muy importantes que creo que Juan Manuel ha sido muy insistente en que una política pública ayudaría a tener un mejor desarrollo, pero de lo que estás hablando es de tener de manera sistematizada un acompañamiento, tener en nuestras instituciones esas ayudas y esa compañía a lo largo de tus transiciones de deportista hacia la vida normal, como decía también Ricardo. Pero sin duda alguna creo que son varios componentes que van integrando esta serie de características que te permiten llegar a un punto en el que puedas transmitir un mensaje como el que estamos haciendo en este momento. Pero reitero, creo que hay perfil adecuado, hay voluntad. Prueba de ello es este tipo de esfuerzos y hay estructura, simplemente es un tema de organización, de voluntad y también de que como sociedad nos integremos y busquemos la manera de coadyuvar para poder traducirlo en buenos resultados. Entonces, para mí, a título personal, creo que existen sobre la mesa las piezas, es un tema de organizarlas, ordenarlas y hacerlas embonar de manera adecuada. Y eso, perdón, es como, me parece, la manera más honesta de hacer una verdadera proyección de lo que es la responsabilidad de la gestión, el que pongas las condiciones necesarias para que el atleta pueda hacer lo mejor en su desempeño, ¿no? Que le des la confianza, que le des las herramientas, que le des los recursos, las condiciones, sin consentir, pero tampoco sin nada más exigir por exigir. O sea, realmente estás preocupado por la persona y no solamente por el resultado y por que México salga bien evaluado por la cantidad de medallas que ganó en los Juegos Olímpicos, unos Panamericanos, unos Centroamericanos. Estamos llegando al final. Me gustaría que hagamos una conclusión y cerrar, porque también tratamos de ser lo más respetuosos. A veces el tema nos da para seguirnos y quizá la plataforma nos permite, porque no estamos en televisión nacional, de que ya va a entrar el otro programa, entonces córtenle. Pero también por el tiempo de todos y para también acostumbrarlos a los que nos ven, que queremos que nos dediquen una hora con temas muy puntuales, muy relevantes de lo que vive el deporte mexicano. ¿Qué consejo le darían a los atletas? O sea, si ustedes ahorita llega un atleta que está por retirarse y decir, oye, ¿qué consejo me puedes dar? Y con eso cerramos, pues uno en general de lo que tienen como experiencia para pues, terminar muy bien amarrado este tema que ha sido muy rico desde el punto de vista de experiencia de lo que ustedes han vivido y conocen. Ricardo. Gracias, Oscarito. Gracias. Bueno, pues a manera de conclusión yo diría que es muy importante tener este tipo de oportunidades para poder tener este acercamiento no solamente con los atletas, sino con las personas. En realidad, el atleta llega a un mundo en el que tiene que coexistir y compartir con gente que no estaba tan acostumbrado incluso, pero todo eso es parte del aprendizaje, es parte del camino. Creo que el mejor mensaje que podemos transmitir en este momento es que estamos en una posición privilegiada. El haberle podido invertir 1 año, 2 años o 27 años al deporte, sin duda alguna, es un privilegio, es una oportunidad que pocos podemos poder presumir, y por ello es que sin duda alguna se trata de aprovechar cada una de las oportunidades. El atleta sabe lo que es eso, sabe lo único que necesitas es que me pongan donde hay una oportunidad y yo buscaré la manera de aprovecharlo. Entonces, yo tengo mucha confianza y estoy plenamente convencido de que los mexicanos tenemos todas las capacidades, habilidades y fortalezas para enfrentar cualquier reto, cualquier proyecto. Lo hemos dejado claro en el campo de entrenamiento y de competencia,
y de la misma manera buscamos hacerlo en las siguientes etapas. Para mí el mensaje más importante es encontrar esas nuevas metas, esos nuevos retos, buscar cuáles son tus nuevos Juegos Olímpicos tus motivaciones. Y encontrar en ello la fortaleza para levantarse nuevamente día a día y esforzarse con todo. Creo que eso nos hace crecer a nivel personal, nos hace crecer como sociedad, y encontrando ese entendimiento con los diferentes actores de la estructura deportiva nacional, seguramente vamos a seguir creciendo como país. Entonces, reitero, aprovechando esta última oportunidad, que ojalá que hayan más espacios como estos, como este tipo de iniciativa, porque sin duda alguna se traduce en un beneficio tangible, no solamente en la comunidad del deporte, sino en la sociedad en general. Ricardo. Yo prácticamente les diría, métase al programa Atlas 365 Career Plus. Y sobre todo también les comentaría, y sería sumamente empático en el sentir de que hay un duelo, pero siempre amanece y somos guerreros y somos sumamente competitivos y vamos a salir muy, muy bien librados de todo esto. El chiste es que tenga las herramientas y sobre todo que deje, que escuche, porque a veces cierra oídos, ¿no? Entonces, nada más que escuche y pues herramientas hay. Ahora sí que las oportunidades las va a poder aprovechar quien quiera aprovecharlas, pero pues las herramientas van a estar en la mesa y adelante. Career Plus se llama el programa de Atlas 365. ¿Cómo ves, Paola? Pues estuvo buenísima la plática, ¿no? La verdad es que, bueno, ya para cerrar el tema, me parece muy importante, por ejemplo, lo que dice Oscar de hacer conciencia, no solamente en los deportistas, sino como en la sociedad en general, saber que la carrera de un deportista es más corta que la carrera de un arquitecto, de un abogado, o sea, un abogado va a poder seguir siendo abogado hasta los 90, hasta que la vida le alcance, ¿no? Y un deportista, pues difícilmente, ¿no? Entonces, más allá de que esté pensando todo el tiempo en el retiro, sí va a llegar un punto en el que lo va a tener que tener en mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita algo que nos decía Carly, aprovechar todas las herramientas. Carly, que es parte del equipo de Carrot, nos decía que la maestría que ella estudió en Europa, Maisy, hizo una alianza con el COI, ¿no? Justamente para que los atletas olímpicos ya retirados estudien la maestría al 100% becados, es decir, matrícula, visas, mudanza, apoyo mensual. Entonces, es importante, el mundo no se les cierra, no se les acaba. Digo, entiendo como el duelo del que hablaba Ricardo, que pues sí, a lo mejor te da el bajón, te puede dar una depresión, pero sí hay algo más allá, ¿no? Entonces, aprovechar todas estas herramientas que hay y pues generar políticas públicas y hacer unión con las privadas. Buenísimo. Y además también nosotros finalmente como promotores del deporte, lo que más queremos es que también los atletas se conviertan en deportistas de toda la vida. O sea, realmente entendemos que el nivel de presión, el nivel de estrés que genera el alto rendimiento, porque pues para estar ahí en lo más alto, pues hay que dedicarle muchísimo trabajo, muchas horas. Pero pues ya cuando decidiste pasar esa etapa, tu deporte se puede convertir en recreación, en algo más divertido, en convivencia, en comunidad, con otros actores. Nosotros promovemos Corporate Games México, que pues, es para todas las edades y para gente que representa a su empresa. Ya no representas a México a fuerzas calificar, sino que aquí puedes representar a tu empresa y queremos que todo el mundo se vea en ese sentido, porque pues finalmente pues es parte de también un tema de salud, un tema de que el deporte te sirva como activación física. Muchísimos comentarios, muchísimos, pues aquí gente y personas con likes. Difícil leer todos, gracias. La verdad es que pues, rápidamente leemos algunos. José Eduardo Díaz, Lau Sánchez, Dolores Nol, Moni Morales, Humberto Díaz, Matías Castro. Bueno, pues son muchísimos. De verdad, muchas gracias por estar siguiendo este programa. Recuerden, estamos martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Mañana por ahí estaremos planeando los temas de la próxima semana. Si nos quieren mandar también mensajes, ya sea en este programa o en otros, a la página, sobre qué temas les gustaría que abordáramos, porque pues, nos interesa mucho pues, hablar de los temas de mayor interés y de mayor impacto en el desarrollo del deporte pues, nacional, atrayendo cosas o modelos del deporte mundial.
y hemos tenido invitados de primera línea como hoy Ricardo y por supuesto Oscar, que a quienes les agradezco su tiempo. Yo disfruté muchísimo la conversación y voy a echar el anuncio, Ricardo, para que te vean a ti y a Vanessa, que también ya estuvo con nosotros en este programa. Sí, También, el domingo. Domingo a las 8. El Palomazo Deportivo, vamos a tener a Ale Cárdenas y vamos a tener a Hilda Gagiola. Oye, va a estar padrísimo. Déjame felicitarle y a Vanessa, pues que además sé que nos está viendo, porque por ahí puso también Sí. Porque muy divertido, estuvieron ahí con esta María. Con María Espinosa y Mónica, ¿no? También, no. Mónica Torres. Mónica Torres, ella es de mi generación, fíjate, por ahí de las mismas épocas. Sí, pues ella fue para Seúl, exacto. Pues digo, ahí estamos en la misma época. Pero bueno, pues muchas gracias, muy padre. El domingo a las 8, ahí los estaba yo viendo, o sea que la verdad muy buen programa también, muy divertido. Muchísimas gracias.